Muy buenos días, amigos y hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Alfonso Escobar, en esta mañana trayendo una nueva enseñanza más de la palabra de Dios, esperando que todos aprendamos y crezcamos en la fe. Pero antes de comenzar, le quiero invitar de que usted puede inscribirse a mi canal y puede darle un like, puede hacer comentarios, aun si no está de acuerdo en lo que estamos aquí enseñando. Solamente le pedimos que sea respetuoso en sus comentarios y pueda inscribirse en mi canal para poder seguir trayendo estas enseñanzas para edificar al pueblo de Dios. Y en esta mañana quiero hablar sobre la actitud del creyente, hermano. Es muy importante tener una actitud positiva porque muchas veces como creyentes y como hijos de Dios, hijos del reino de Dios, dejamos que la sociedad u otra gente determine nuestra actitud. Gloria a Jesús. Y todos tenemos sueños, pero para que nuestros sueños se hagan realidad, toma, hermano, determinación, dedicación, una disciplina y esfuerzo, obviamente. Y el favor nunca sigue a una mala actitud. El favor de Dios, la gracia de Dios, nunca va a seguir a la mala actitud, a la actitud negativa. Así que nosotros tenemos que tener la actitud del león, hermano. Le doy un ejemplo antes de entrar a la palabra. El león no es el animal más fuerte de la selva, ni el más grande, ni el más inteligente. Gloria a Jesús. El animal más grande es el elefante. Uh, entonces, pero ¿qué pasa? El león tiene una actitud de cuando él ve un animal, no retrocede. Él cuando ve a un elefante, no lo ve como el animal más grande. Lo que el león ve en ese elefante es comida. Gloria a Jesús. Entonces, es una enseñanza que nos trae ese animal, que no retrocede hasta por nada y se le conoce como el rey de la jungla. Así que tenemos que tener ese tipo de actitud. Y vamos a hablar sobre la actitud del creyente. Por eso yo le digo siempre, hermano, que las palabras, como dice Proverbios, que el poder de la vida y la muerte están en la lengua. 18:21 de Proverbios lo dice así. Es muy importante que nosotros entendamos ese versículo de que nuestras palabras tienen poder. Son las palabras las que nos edifican o las palabras son las que nos van a poner abajo. Gloria a Jesús. Así de que tenemos que aprender a tener esa actitud, ¿verdad? De que somos hijos de Dios. Gloria a Jesús. No somos cualquier gente, hermano, usted y yo. Gloria a Jesús. Así de que otro ejemplo, vamos hablando de la actitud y vemos que qué es lo que hizo que la primera generación de los israelitas estuvieran fuera de la promesa de la tierra de Canaán. Eso lo vemos en Números 13 y en el Números 14 vemos los resultados. La actitud, el favor el favor de Dios, hermano, nunca va a seguir a una mala actitud. Vemos que estos 12 espías, nos dice la palabra en el libro de Números, y vemos que fueron e hicieron como Moisés les había ordenado. Fueron a checar la tierra, vieron la tierra, que era una tierra buena, como ya Dios les había prometido, porque Dios no miente, hermano. Entonces, incluso trajeron pruebas, trajeron frutos de que en realidad era la tierra como se les había dicho. Pero 10 de ellos llegaron con qué? Con una actitud negativa. Dijeron, sí, vimos la tierra, está muy buena, pero hay un problema. Hay gigantes ahí y nosotros esos gigantes les parecimos como que éramos unas langostas delante de ellos. Sí, ellos estaban poniendo palabras, hermano, en la boca de los gigantes, porque los gigantes nunca hablaron en realidad, ni dijeron nada. Mas, sin embargo, vemos que Caleb y Josué tenían una actitud diferente, una actitud positiva.
una actitud de creyentes. Y le dijeron al pueblo, es cierto, hay gigantes, pero nosotros podemos con ellos. Estoy parafraseando para avanzar en esta enseñanza. Ustedes saben la historia. Entonces, ¿qué pasó, hermano? El pueblo mismo decidió creerle a los 10 espías el reporte negativo, gloria a Jesús, que creerle a Caleb y a Josué el reporte positivo. Y la importancia de nuestras palabras, como le digo y le seguiré diciendo, como vemos en el capítulo 14, de que Dios mismo le dijo a Moisés que ese pueblo lo había ya irritado por su desobediencia. Yo le digo a la iglesia, hermano, cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, cuando nosotros no le creemos a Dios, estamos desobedeciendo. Gloria a Jesús, estamos pecando, ¿verdad? Porque estamos, le digo a la iglesia, estamos poniendo a Dios como mentiroso. Cuando Él nos promete algo y nosotros no lo creemos, entonces estamos poniendo su palabra en tela de juicio. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso a veces nosotros, no es el diablo, hermano, nosotros mismos nos impedimos a las bendiciones. No es el hambre que hay en la tierra, no es el problema económico que existe hoy en día, es la ignorancia, hermano, del pacto, ¿verdad? Es la ignorancia de nosotros no saber el pacto que tenemos con Dios. Dios tiene un pacto con nosotros, se lo prometió a Noé, se lo prometió a Abraham, y nosotros como semilla de Abraham somos herederos, coherederos de ese pacto, porque somos semilla de Abraham, somos descendientes de Abraham, hermano, espiritualmente hablando. Entonces vemos que Dios le dijo a Moisés, dile a este pueblo que como ellos han hablado, ¿verdad? Así yo haré. Gloria a Jesús. Entonces vemos que este pueblo no entró, hermano. No entró, dice en Números 13, 32, y hablaron más entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, dice, ellos mismos se estaban catalogando como langostas, y así les parecíamos a ellos, hermano. Ellos mismos estaban poniendo esa actitud negativa. Gloria a Jesús. Y en el 14:11 dice, Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Fíjate, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo, hermano? Las palabras tienen poder y tienen consecuencias. Dios mismo dice hasta cuándo. Y así nos pasa a nosotros como creyentes. No le creemos a Dios en las promesas, hermano. Gloria a Jesús. Y Dios no se agrada de ello. Gloria a Jesús. Y por eso en el 14:28 de Números dice Jehová, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y el 30 dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jeboné, y a Josué, hijo de Nun. Y el 33, algo bien triste, hermano, dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevasteis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Dice, hermano, como resultado de su desobediencia, el resultado de su actitud, vuestros hijos sufrirán las consecuencias. Andarán pastoreando en el desierto 40 años. Fíjense, hermano, qué triste que por nuestras palabras, nosotros, a nuestros hijos, a quien tanto amamos, hermano, que por ellos vivimos, por ellos trabajamos, por ellos hacemos todo.
Fíjense las consecuencias de una actitud negativa. En este caso, el pueblo de Israel, sus hijos tuvieron que, pudiendo haber gozado, hermano, de la tierra de Canaán desde niños y disfrutar todos los beneficios que Dios tenía para con ellos, entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que pasar sus hijos 40 años en el desierto más. Una vida, hermano, muy triste. Gloria a Jesús. Y esta generación no pasó hasta que fueron todos muertos, dice la palabra de Dios. Tuvo que esta generación crecer para poder pasar. Gloria a Jesús. Entonces, esas son las consecuencias de una mala actitud, de nuestras palabras negativas. Dice Proverbios 29:18, me parece, sí, 29:18, hermano. Dice que por falta de visión el pueblo perece. Sin visión el pueblo perece. Muchas veces, hermano, aún en otras versiones dice sin liderazgo el pueblo perece. Y en las iglesias tenemos que a veces nuestros mismos líderes, gloria a Jesús, no nos enseñan este tipo de enseñanzas, el poder que tiene nuestras palabras, gloria a Jesús. Y por eso es que estamos siempre en decadencia, no solamente espiritual, hermano, pero en todos aspectos. Entonces, ¿qué pasa? Dice Proverbios 23:7 que como piensa el hombre, tal es, gloria a Jesús. Por eso la importancia, hermano, de, como dice Romano, nosotros renovar nuestro entendimiento, cambiar nuestra mentalidad en cuanto a las cosas de Dios. Gloria a Jesús. Proverbios 13:20 dice que el que se junta con sabios será sabio, mas el que se junta con tontos será tonto, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a cambiar esa actitud con la palabra de Dios. Necesitamos tener esa fe positiva, esa actitud positiva y esas expectativas que atraen el éxito en nuestras vidas, hermanos. Usted siempre va a tener lo que usted espera en la vida, gloria a Jesús. Si usted siempre está viendo el problema, entonces el problema va a impedir que usted tenga su bendición. Porque muchas veces nosotros a veces no sabemos ni orar, hermano. Siempre estamos orando el problema, siempre estamos orando la enfermedad. Entonces eso nos impide la bendición. ¿Por qué? Porque en vez de estar orando con Dios, nos estamos quejando prácticamente. Estamos haciendo una oración de puras quejas, hermano, en vez de nosotros confesar la palabra de Dios en la oración. Por eso también los apóstoles en un momento le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Entonces es lo que nos necesitamos muchas veces en la iglesia, aprender a orar la palabra de Dios, hermano. No tener una actitud pesimista, una actitud negativa, una actitud de creyente derrotado, hermano. No, eso no. Nosotros no podemos temer a los gigantes. Siempre estamos viendo al gigante, a los gigantes, hermano, los problemas. Nosotros tenemos que ser como David, hermano. Si usted recuerda la historia de David, él no vio al gigante, él vio a Dios, como Dios podía vencer esta situación. Él solamente tuvo la actitud positiva. Él dijo: ¿quién es este incircunciso que viene en contra del Dios viviente? Gloria a Jesús. Estoy parafraseando también, hermano, pero usted sabe la historia. Y entonces él le dijo a sus problemas que él le iba a cortar la cabeza. Él tenía una actitud totalmente diferente, hermano, a la actitud que tenía Saúl, Saúl y el pueblo de Israel. Ese pueblo estaba atemorizado. ¿Por qué? Porque veían a su líder, hermano, veían a su rey que estaba atemorizado. Entonces, ¿qué estaba inspirando este pastor, por decirlo así, de esta manera? Estaba inspirando temor, estaba inspirando duda, que no podían con esos gigantes. Y eso, le repito, a veces en el liderazgo fallamos ahí, porque nosotros como líderes tenemos que tener esta actitud positiva para inyectarles esa fe a nuestros miembros, a nuestros hermanos, al prójimo. Gloria a Jesús. Pero si estamos como Saúl y como el pueblo de Israel,
entonces esa actitud no nos va a llevar a ningún lado. Y vemos que mientras ellos tuvieron esa actitud, los gigantes y el enemigo siempre los estuvo humillando, siempre los estuvo aplastando, por decirlo así, de cierta manera, hasta que vino David con una actitud diferente. Gloria a Jesús. Entonces es lo que nosotros tenemos que cambiar, esa actitud. Nosotros no podemos a permitir que esos gigantes sean más grandes que nuestro Dios. No podemos hacer a nuestro Dios pequeño, hermano, con nuestra actitud. Nosotros le estamos dejando saber a la gente qué tan grande, qué tan poderoso es nuestro Dios. Nosotros estamos representando a Dios aquí en la tierra y sabemos que, como David, que todas las cosas con Dios son posibles, hermano. Él engrandeció a su Dios, gloria a Jesús, aleluya, a través de su actitud. Y ese tipo de actitud es lo que la iglesia hoy en día necesita. ¿Por qué? Porque su actitud, hermano, determina la cantidad del favor que usted va a tener en esta vida. Gloria a Jesús. Si usted piensa, hermano, que usted como creyente no va a ninguna parte, le tengo noticias, usted no va a ir a ninguna parte. ¿Por qué? Porque usted le está pensando así. Usted cree que Dios... si usted cree que Dios va a hacer un camino en su vida, entonces sí, Dios va a hacer un camino porque dice la palabra que Él hace camino donde no hay camino. Entonces, esa es una buena actitud. Así como Él trajo abajo las murallas de Jericó a través de algo ilógico, de un grito de alabanza y el sonido de trompetas, de shofar, ¿verdad? Entonces, pensando en lo natural, decimos, ¿cómo es posible? Y hermano, esas no eran unas murallas de 12 pulgadas de ancho, hermano. Eran murallas bastante grandes. Dice la palabra que por arriba eran como, por decirlo, como cierto tipo de carreteras donde los carros de caballo podían vigilar. Gloria a Jesús. Entonces era algo increíble como para pensar que solamente a través de la alabanza, gloria a Jesús, podían esas murallas caer. Por eso como Josué había tenido la experiencia antes con los dos espías, entonces en ese momento Josué le dijo al pueblo que nadie dijera nada, porque él había tenido la experiencia de que por la actitud negativa que habían tenido al principio, podían echar a perder las cosas nuevamente. Entonces esta vez no se tomó el riesgo y les dijo, no van a decir nada, solamente van a hacer lo que yo les diga. Vamos a dar una vuelta un día, otra vuelta al otro día, y en el séptimo día es cuando vamos todos a gritar y a tocar las trompetas, y así fue como obtuvieron la victoria. Así que el favor, hermano, como a Josué, la actitud de Josué va a seguir esa actitud positiva, gloria a Jesús. Entonces, usted tiene que tener pensamientos positivos. Por eso, la importancia de las palabras, hermano. Las palabras, hermano, entienda esto, crean imágenes. Gloria a Jesús. Usted se va haciendo una imagen. Si yo le digo, tengo un vehículo, un carro rojo, X marca, entonces, aunque usted no me esté viendo, lo está oyendo y se está haciendo una imagen de ese carro que yo tengo. Así las palabras, hermano, hacen imágenes y tienen ese poder. Así que nosotros tenemos que traer a cautivos, como dice 2 de Corintios 10, 4, 5, esos pensamientos negativos y alinearlos con la palabra de Dios, gloria a Jesús, para que así nosotros podamos engrandecer a nuestro Dios, gloria a Jesús. Así de que nosotros tenemos que aprender a tener esa actitud positiva en cualquier situación que estemos, hermano. No se nos olvide que tenemos un pacto con Dios. El pacto de Dios es inquebrantable. Gloria a Jesús. Él le prometió, hermano, a Abraham, ¿verdad? Le dijo en Génesis 12, sal de tu tierra y de tu parentela y yo haré de ti una gran nación y te bendeciré y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, dice su palabra.
Entonces vemos cómo a Abraham le creyó a Dios. Su actitud fue la que hizo el cambio. Se imagina, hermanos, si Abraham no le hubiera creído a Dios, dice, bueno, pues me tengo que ir de mi tierra y me tengo que ir de mi familia, gloria a Jesús. Entonces hubiera sido todo diferente, pero él creyó a Abraham. ¿Y qué pasó? Abraham fue un hombre muy rico. ¿Por qué? Porque Dios le había dado esa promesa. Dios había hecho un pacto con él. Y lo vemos también, se repite la historia con Isaac, su hijo. Vemos también cómo la actitud, eso lo vemos en el capítulo 26 de Génesis, donde había una hambre y Dios le prometió a Isaac que sembrara, y vemos que aún en esa hambre, cuando todo el pueblo estaba sufriendo, todo el pueblo de Egipto, entonces vemos que Isaac fue bendecido y recibió al 100 por 1 en ese tiempo de necesidad, de hambre que había, hermano. Entonces, ¿qué nos dice eso de que cuando usted confía en Dios y tiene esa actitud positiva ante cualquier circunstancia en la vida que estemos pasando, Dios siempre va a cumplir su palabra, hermano? Dios siempre va a llegar a tiempo. Gloria a Jesús. Dios siempre va a tener cuidado de nosotros. Gloria a Jesús. Y por eso le digo que la mayoría de las veces es la ignorancia que tenemos nosotros espiritualmente hablando del pacto que Dios tiene para con nosotros. Gloria a Jesús, lo que nos hace fallar. No es que la situación esté mal en el país. No es que lo que pasa que nosotros, hermano, aprendemos confiar en el gobierno, en el sistema de este mundo, antes que confiar en Dios. Y eso es lo que nos hace fallar, gloria a Jesús. Nosotros tenemos que recordar que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Estamos regidos por otras reglas, hermano, por otro pacto, un convenio para con Dios. Tenemos el favor de Dios cuando tenemos una buena actitud. Nosotros podemos poner cualquier excusa, hermano, válida o no válida, a torcer las escrituras, pero el hecho es de que Dios no falla, hermano. Si usted le cree a Dios y le es fiel a Dios, entonces no va a haber escasez en su vida. Y esa actitud, hermano, la tenemos que demostrar en todos los aspectos, no solamente en el aspecto espiritual, sino también en nuestras finanzas, cuando estamos en la iglesia, cuando tenemos que diezmar, tenemos que dar nuestros diezmos. Tenemos también a veces una actitud que no va conforme a lo que dice la palabra. Dice la palabra que Dios bendice al dador alegre. Gloria a Jesús. Y nosotros a veces damos, pero no lo damos alegre, hermano. Entonces de esa ofrenda Dios no se agrada. Ponemos excusas a veces, gloria a Jesús, para dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Y decimos, ¿verdad? Oh, pastor, cuando yo tenga dinero, yo voy a ser de bendición. Pero no, hermano, la bendición es ahora. Entonces, sí, la actitud en general es lo que hace la diferencia, hermano. Dice Dios que si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Gloria a Jesús. Así que si usted no puede confiar a Dios cuando usted tiene poco, entonces Él sabe que no puede confiar en usted cuando usted tenga mucho. Porque por su actitud. Así de que nosotros tenemos que aprender a cambiar esa actitud, como a través de la renovación de nuestra mente. Gloria a Jesús, porque solamente renovando la mente es como nosotros vamos a tener un cambio de actitud. Gloria a Jesús. Así de que le invito a que usted cambie esa actitud en cuestión de ser un creyente, un hijo de Dios. Gloria a Jesús. Y usted verá una bendición grande en su vida. No permita que nadie
dictamine quién es usted en Cristo Jesús. Ese es nuestro error. Fíjese, hermano, el poder de las palabras. Nosotros a veces en la misma iglesia como creyentes no tenemos conciencia de qué tan poderosas son esas palabras, gloria a Jesús. Y Dios nos habla una y otra vez sobre el poder de esas palabras, gloria a Jesús. Entonces, la fe dice la palabra que viene por el oír la palabra de Dios, pero también la duda viene a través del oír las cosas negativas. Entonces, nosotros decidimos qué es lo que ponemos en nuestra mente, hermano. Gloria a Jesús. Nosotros decidimos creer la palabra de Dios, lo que está escrito en la palabra de Dios, o decidimos creer lo que está pasando en el mundo, lo que dicen las noticias, lo que dice el vecino, etcétera, lo que dicen las circunstancias de la vida. Gloria a Jesús. Y ahí es que está la diferencia. Gloria a Jesús. Y mire, una cosa que yo le digo siempre a la iglesia es de que la mente es donde está la batalla, ¿ok? Entonces, a través de las palabras de la fe, a través de la Biblia, es de que nosotros podemos aumentar nuestra fe. Gloria a Jesús. Pero también hay otra persona que está detrás de nuestra mente y ese es el diablo. Gloria a Jesús. Porque él es el que trae también las palabras negativas a nuestra vida y es el que quiere poner esas palabras negativas en nuestra boca, en nuestro labio, en nuestro corazón. Y qué cosa, hermano, de que Dios sabe que su palabra es poder y es poderosa. Gloria a Jesús. Y el diablo también sabe que las palabras de Dios son poderosas. Por eso es que él siempre anda robándonos. Él viene a matar, a robar y a destruir. Entonces, él trata de que nosotros no digamos cosas positivas o hablemos bendición a nuestra vida. Porque él sabe, el diablo sabe, hermano, que él no tiene poder. Gloria a Jesús, en sus palabras. Entonces, ¿qué es lo que hace? Presta atención a esto. Él usa las mismas palabras suyas y mías, gloria a Jesús, para derrotarnos, para robarnos esa bendición, porque Él no tiene ningún poder. Gloria a Jesús. El único poder que Él tiene, hermano, es el poder que usted le da a través de sus palabras. Cuando usted habla palabras negativas a su vida en cualquier circunstancia que esté pasando, usted le está dando el poder al diablo. Entonces, a veces le echamos la culpa al diablo de todo, hermano, y la verdad no es eso. Nosotros somos los culpables de nuestra situación o de nuestros resultados en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestras palabras tienen poder y el diablo sabe. Entonces nosotros, por falta de revelación, por falta de visión, por falta de entendimiento, gloria a Jesús, como dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces nosotros le permitimos al diablo. Nosotros decimos, bueno, aquí dice la palabra de Dios que Él me va a bendecir en una situación, pero ahorita como estoy pasando esa situación, yo creo que no va a ser así. Yo creo que ya se olvidó de mí. Entonces, ¿qué pasa? Le estamos dando la autoridad al diablo para que use nuestras propias palabras. Gloria a Jesús. Sí, si usted va vemos en el capítulo 3 de Génesis, hermano, vemos la historia de cómo la serpiente vino con Eva y le dijo, con que Dios ha dicho, ¿verdad? Fíjese, la serpiente vino a Eva con palabras, hermano. La serpiente no le torció el brazo a Eva para que comiera. Con palabras, las mismas palabras sutiles, se las cambió y le dijo, con que Dios ha dicho, ¿verdad? Que no comáis de este fruto. Y ella le dijo, sí, se puso a hacer conversación con el diablo. Entonces, vemos, hermano, que la serpiente no sacó a Adán y a Eva del jardín del Edén. Tampoco fue la fruta. La fruta ya estaba ahí, hermano. Entonces, fue la desobediencia. Fue el pecado lo que sacó a Adán y a Eva de la bendición de Dios. Gloria a Jesús. Entonces nosotros estamos de regreso en el jardín del Edén. Gloria a Dios. Pero nuestra desobediencia es lo que impide que Dios obre en nuestras vidas.
Gloria a Jesús. Dios le dio a Adán la tierra para que la gobernara. Le dijo, aquí está, igual, parafraseando, hermano, aquí está la tierra, sojuzgarla, reproducirla, etcétera, etcétera. Señorear sobre ella. Era bien fácil. Y mientras Adán no pecó, no desobedeció, no pasó nada. Fue hasta cuando permitieron que las palabras de la serpiente vinieran a Eva y posteriormente a Adán. Y vemos que la serpiente le dijo, no, no moriréis. Entonces, ¿qué pasó? Fue un intercambio de palabras ahí. Las palabras tienen poder, hermano. Pero la serpiente no sacó a Adán y a Eva del jardín del Edén. Fue su desobediencia. Entonces nosotros, así pasa, como le decía, hermano, cuando nosotros le permitimos al diablo usar nuestras propias palabras, entonces ahí están las consecuencias, gloria a Jesús. Y en la palabra vemos que Dios le dijo a Adán que reprodujera la tierra. Nosotros estamos supuestos a ser productores, a producir, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por el pecado, entonces nosotros venimos a ser de productores a consumidores. Gloria a Jesús. Y por eso es que nosotros estamos ahora en una situación donde no tenemos que estar. Pero es muy fácil, hermano. Nosotros que tenemos que volver a la palabra de Dios y creerle a Dios. Gloria a Jesús, no importando las circunstancias. Y no importa que esté ahí el fruto, por decirlo de una manera espiritual, mientras no comamos ese fruto, nosotros vamos a estar en obediencia para con Dios, gloria a Jesús. En Dios, hermano, está la bendición, en Dios está el éxito, gloria a Jesús. Nosotros lo que tenemos que hacer es pacientemente esperar en Jehová, obedecer su palabra, creerle a Dios a pesar de cualquier circunstancia que esté uno pasando en la vida, hermano, y siempre va a tener uno bendición. No permita que las circunstancias dicten quién es usted en la vida, hermano. Usted es más que vencedor. Usted no permita que nadie cambie su futuro. Gloria a Jesús. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, hermano, para que Dios haga su parte. Nosotros tenemos que confesar. Fe es de duda y temor, gloria a Jesús, porque la duda y el temor, entonces, son un obstáculo para la gracia y el favor y la habilidad de Dios, gloria a Jesús. Así de que nosotros no podemos permitir que el diablo paralice nuestra fe a través de la duda, hermano. Gloria a Jesús. Es algo muy importante que tenemos que saber, que el favor de Dios está para con nosotros. Gloria a Jesús. Si nosotros somos obedientes a la palabra del Señor y hacer conciencia de que una actitud negativa nunca nos va a llevar al favor de Dios, hermano. Tenemos que aprender eso muy bien, analizarlo, meditarlo, gloria a Jesús. Entonces nosotros tenemos que atender a las palabras del Señor y someternos a ella y no permitir que se aparten de nosotros, como dice Proverbios 4 del 20 al 22, gloria a Jesús. Hay muchas escrituras que le puedo decir, hermano, pero por falta de tiempo pues no podemos hablar tanto, ¿verdad? Por eso es que estamos haciendo estas enseñanzas, gloria a Jesús, más seguido. Pero si usted, termino con esto, si usted no sabe quién es en Cristo Jesús, entonces, hermano, la gente le dirá a usted quién usted no es. Una vez más le digo esto. Si usted no sabe quién es usted en Cristo Jesús, entonces usted va a permitir que la gente le diga lo que usted no es, hermano. Gloria a Jesús. Espero que hayamos aprendido algo en esta mañana. Gloria a Jesús. Y hagamos una declaración de independencia de este mundo y volvamos a la dependencia del reino de Dios, porque ahí hay bendición y vida eterna, hermano. Así de que espero se haya edificado en esta enseñanza. Nuevamente le invito a que se suscriba a mi canal y le dé un like si es que le gustó esta enseñanza. Si tiene un comentario, es libre de hacerlo siempre y cuando sea una crítica
constructiva. Si es de que usted no está de acuerdo, lo aceptamos. No es, sabemos que no todo el mundo estamos a un nivel y tenemos diferentes opiniones y se respetan. Así de que Dios los bendiga y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.